¿tá? Es enfermedades articulares, donde está la osteoartrosis adentro de la enfermedad articular. Pero cólico no entró para el primer parcial. Pero no lo incluyó Walter al final, así que lo incluye ahora. Ah, bueno. Claudicación, laminitis, hernias, enfermedad de podotrocheal. Sí, hernia si llega a entrar hoy, si no, no, tampoco entra. ¿Mm? Profe, ¿con qué porcentaje se va a aprobar? ¿Cómo? Se te escuchó mal, Ale. Agustina Esparta, se te escuchó mal. Sí, ¿cuál va a ser el porcentaje para aprobar? 60%. Esta vuelta la hago yo al parcial. Les aclaro que va a ser mucho más difícil, menos tiempo y más preguntas. Así que para eso estoy el miércoles a las 4 de la tarde. Dejo de trabajar yo para darle bolilla a ustedes. ¿Vamos? Profe, una Sí. pregunta. ¿Por qué el anterior fue el 70% si en el programa dice el 60% para probar? Eh, ¿Eso lo decide el profe? eso lo decide él, sí. Ah, bien. No sé. No sé. Porque yo tengo un 60%, ¿viste? Y estoy desaprobada. Déjamelo ver, hablar con él, qué sé yo. Eh, Claro, porque se me junta con otras cosas para recuperar por eso. bueno. Sí, yo creía también 60% también. Pero Claro, sí, yo pensé lo mismo, pero bueno. también fue muy fácil el parcial, chicos. Fue Sí, sí. muy fácil Yo le había escrito un mail a usted, pero y lo que pasa es que por ahí cosas que yo no no las decido yo. Las deciden de más arriba. claro, sí. Yo soy un simple caballito de batalla. Yo con tal de dar clase me saco las ganas de dar clase y los demás harán su vida política y demás. Bueno, ¿estamos, chicos? Ustedes saben que cualquier cosita me paran, hablamos, lo hagamos, tratemos de hacerlo interactivo y si me estoy poniendo muy tedioso me dicen, profe, pues está poniendo muy tedioso y le ponemos una musiquita en medio. Ah. Bueno, arrancamos. 52. Vamos. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, profe. Bueno. Profe, perdón, Y ¿alguien ahí graba se ve la el... clase hoy? ¿Cómo? ¿Alguien graba la clase hoy? La Eldi Ravera Ah, genial. la está grabando. Gracias. ¿Mm? Eldi la está grabando. ¿Mm? Chicos, hablan entre ustedes, no me hagan quedar mal después para los otros, por ahí se me traba la lengua y demás. Con ustedes tengo confianza. Bueno, síndrome, enfermedad o síndrome de navicular. ¿Ah? ¿Qué saben ustedes de esto? ¿Qué se les viene en la cabeza con esto? A ver, abran. ¿Algún problema en el navicular? ¿Algún problema en el navicular? Ujú. Puede ser, seguro. ¿Qué más? Que el animal tenga algún problema para caminar, normalmente. Tienen problema para caminar. ¿Cómo se llamaría en un equino cuando tiene un problema para caminar? Claudicación. Claudicación. Ajá, claudicación. Claudicación es, por definición, ¿qué me lo puedo decir?
Es un desequilibrio. Es un desequilibrio. Cualquier alteración en el andar normal del animal. Exacto, es una anormalidad en el andar normal del caballo o del animal. ¿Tá? Porque un perro puede claudicar, una vaca puede claudicar, un chancho puede claudicar. Es la anormalidad, ¿tá? En el andar del animal. ¿Tá? Esa anormalidad en el andar del animal puede ser tanto de forma ataxia o una forma de dolor de algún miembro. Ataxia generalmente lo vamos a relacionar con un problema neurológico, ¿no es cierto? O por un problema del aparato locomotor, donde ya empiezan a haber todos estos temas de donde están las articulaciones, ligamentos y huesos, todos estos problemas pueden llegar a producir una anormalidad en la marcha normal de ese animal. ¿Ah? Pero la definición de claudicación es una alteración en la marcha normal del animal. O es una anormalidad en la marcha normal del animal. Es un pequeño trabalengua, pero esa definición está buena tenerla, porque usted en base a eso, una definición, dice, esto está dentro de esa definición o está fuera de esa definición, ¿me entienden? Eso para toda enfermedad es así. Y en el síndrome de enfermedad o síndrome navicular, ¿qué se les ocurre aportar acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué saben de esto ustedes? A ver, cuéntenme. Digan burrada, vamos. Hablen. Vamos. Hasta que no hable alguno, yo no arranco. Cualquier alteración que comprometa el navicular. Cualquier ¿O no? alteración que comprometa el navicular. Bien. ¿Está? Va a haber No, y un también, conjunto de síntomas, lo que es un síndrome. claro, eso. Un síndrome. ¿Qué entiende por síndrome ustedes? Conjunto de síntomas y signos. Conjunto de síntomas y signos que... Conjunto de síntomas y signos que caracterizan una enfermedad. Esta es la definición de síndrome, ¿está? ¿Y la definición de enfermedad la tiene alguno? ¿Alguno la tiene o no? Es una alteración del estado de salud normal, es una de las definiciones. Una de las definiciones. Bien, perfecto. Bueno, en la enfermedad o síndrome navicular no es ni enfermedad y tampoco es síndrome, pero a su vez es enfermedad y es síndrome. Ahora vamos a ver por qué. ¿Tá? Vamos a ver algunas sinonimias, de alguna forma que ustedes los pueden llegar a encontrar, ¿tá? En distintas literaturas, que sería una inflamación aséptica crónica de los elementos que constituyen la tróclea del pie. ¿Saben cuál es la tróclea del pie? Profe, Sí, ¿puede ampliar el power? Perdón. perdón. Ahí está. ¿Estamos? Sí, ahí está. Inflamación aséptica crónica de los elementos que constituyen la tróclea del pie. Puede llegar a ser una sinonimia. ¿Tá? Enfermedad de una o todas las partes de la tróclea del pie. Enfermedad inflamatoria degenerativa de la tróclea del casco. Síndrome, bueno, son todas distintas formas de decir síndrome navicular o enfermedad navicular. Pero también fíjense en las fechas, 1985, 1990, 1975, 1949, 1907. O sea, esta enfermedad viene de hace años que viene la enfermedad y le van dando distintas definiciones. Y en realidad lo que le pasa en esta enfermedad o en esta patología, digámoslo patología, es que no se sabe todavía con ciencia cierta cuál es la etiología, ¿tá? Y tampoco se sabe con ciencia cierta cómo se puede tratar eso. ¿Por qué? Porque al no saber la etiología bien, tampoco se puede saber el tratamiento, ¿estamos? Pero bueno, hay muchas teorías sobre la etiología y muchas teorías sobre el tratamiento.
Síndrome navicular, acá en esta enfermedad o en esta patología se le dice síndrome navicular porque es una anormalidad que afecta tanto a tejidos blandos como al hueso del navicular, ¿tá? No es porque tiene un conjunto de signos y síntomas que caracterizan la enfermedad. Si bien tiene síntomas que son característicos de esta enfermedad, pero no es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan esta enfermedad. Se le dice síndrome por eso, porque afecta tanto a tejidos blandos como al hueso, ¿tá? Y se le dice también que es una enfermedad porque podemos llegar a tener signos radiológicos, ¿tá? En un hueso navicular. ¿Mm? Hoy en día se puede decir que es una claudicación crónica, ¿tá? Del miembro anterior, generalmente, asociada con un dolor originado en el hueso navicular o en estructuras relacionadas. ¿Cuáles son las estructuras relacionadas a ese hueso navicular? Son los ligamentos de ese hueso, la bolsa podotroclear o la bolsa navicular y el tendón flexor digital profundo, ¿tá? Esa es la tróclea del pie. El hueso navicular, los ligamentos, la bolsa y el tendón flexor digital profundo, parte distal, son las trócleas del pie. ¿Está? Esperen que tengo que emitir algo. Uno de ustedes va a tener que ir leyendo las preguntas que pueden surgir en el chat. ¿Ah? Vamos a un recordatorio anatómico del hueso navicular, ligamentos, bolsas sinoviales, tendones y sistema vascular. Principalmente vamos a tener los vasos sanguíneos. Ay, ya se me empezó a trabar la boca. Los vasos sanguíneos son a través de las arterias digitales palmares, ¿tá? Que nos van a irrigar todo lo que es el hueso navicular. Acá vemos perfectamente lo que es. ¿Qué ligamento es este? ¿Se acuerdan? En amarillo están los dos ligamentos más importantes del hueso navicular. ¿Se acuerdan cuáles eran los dos ligamentos más importantes? El ligamento navicular y el impar. ¿Cuál es el impar? ¿Cuál es el impar ahí? El que está distal es el impar y el que está arriba son los pares. ¿Cómo se llama este que está arriba? Este se llama ligamento impar del hueso navicular. Ligamento impar distal del hueso navicular. ¿Está? ¿Qué va? Ligamento en T era el de arriba. ¿El suspensorio? El suspensorio, el ligamento T o ligamento colateral, ¿tá? Del hueso navicular. Ligamentos colaterales del hueso navicular, colaterales proximales del hueso navicular, ligamento también se le dice ligamento en T, o aparato suspensorio del hueso navicular. En realidad el aparato suspensorio del hueso navicular son estos dos ligamentos, porque son los dos ligamentos que suspenden al navicular en su lugar. ¿Tá? ¿Qué función puede llegar a tener ese navicular? ¿Saben la función de ese navicular? ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir? ¿Le da estabilidad a la articulación, profe? ¿Cómo? ¿Le da estabilidad a la articulación? Le da estabilidad a la articulación interfalángica distal. Muy bien. Le da estabilidad, le absorbe el impacto, ¿tá? Y disminuye la carga de las estructuras palmares, ¿tá? Sobre esa articulación. ¿Tá? Entonces es, digamos, un amortiguador, vendría a ser. ¿Estamos? Como dijimos anteriormente, no sé si se acuerdan de la clase anterior, que teníamos primera falange, ¿tá? Segunda falange, tercera falange, hueso navicular. ¿Tá? De ahora en más, el hueso navicular lo vamos a
tener como HN. ¿Estamos? ¿Mm? El hueso navicular vamos a tener dos caras flexoras, ¿tá? Y dos caras articulares, perdón, y una cara flexora. Dentro de las caras articulares vamos a tener una cara articular que donde articula con la segunda falange y una cara articular donde articula con la tercera falange, ¿tá? Y la cara flexora donde tiene relación con la bolsa sinovial, ¿tá? La bolsa sinovial del hueso navicular, donde amortigua y tiene una relación con el flexor digital profundo, ¿tá? Este va a ser el flexor digital profundo. Ay. El flexor digital profundo va a tener tres partes. ¿Se acuerdan cuáles son las tres partes a este nivel? ¿Se acuerdan? Ya se fueron, los 50 ya se fueron a otro lado. No quedó ninguno. Vamos. ¿Cuáles son las tres partes del flexor digital profundo a este nivel? ¿Se acuerdan o no? ¿Están o no están? No, no me acuerdo, profe. Estamos, pero no me acuerdo. Bueno, tenemos en relación al hueso navicular, el flexor digital profundo va a tener una relación supranavicular, navicular e infranavicular. Es muy fácil. Supranavicular por arriba del navicular, navicular y infranavicular. La parte infranavicular es la que se va a insertar en el proceso semilunar de la tercera falange. ¿Se acuerdan? ¿Estamos? La tercera falange a su vez va a recibir el ligamento impar, que es este que estamos acá. ¿Tá? Este va a ser el ligamento impar. ¿Estamos? Vamos a tener el flexor digital profundo, esta inserción de acá. Y en esta región de acá vamos a tener el ligamento anular distal, del pie. Vamos a tener un ligamento anular digital distal, así se llama, ligamento anular digital distal del pie. Porque después vamos a tener un ligamento anular digital proximal, acá arriba, ¿estamos? Y vamos a tener un ligamento anular a nivel de nudo, ¿no es cierto? A su vez vamos a tener el ligamento colateral de la tercera del hueso navicular, donde se va a insertar, ¿a dónde se va a insertar este ligamento navicular? Ligamento colateral del hueso navicular. ¿Dónde se inserta? ¿Saben? Lo dije la clase pasada. ¿No es a dorsal de la segunda falange? Claro, no a dorsal de la segunda falange, sino es dorso axial, ¿tá? De la primera falange. Dorso axial. ¿Por qué axial? Porque va a estar tanto del lado lateral como del lado medial. Entonces, este ligamento va a ir y se va a insertar acá. ¿Estamos? Por eso es lo que dicen aparato suspensorio y hueso navicular. ¿Tá? Se va de la primera falange, yo creo que de la primera falange. Bien va a estar medio a dorso axial. ¿Tá? No es que está bien a dorsal, sino que está un poquito a lateral y a medial de los cóndilos de la primera falange. ¿Estamos? ¿Tá? Por lo tanto, esto va a tener, el hueso navicular va a tener relación con bolsa, con los lugares sinoviales vamos a tener relación con bolsa sinovial del hueso navicular, con la vaina del tendón del flexor digital profundo. Ahí se ve la vaina del tendón del digital profundo. ¿Está? ¿Vamos? A su vez va a tener contacto sinovial con la articulación interfalángica distal, tanto con va a tener contacto con el hueso de la segunda y de la tercera. ¿Está? ¿Por qué le digo esto? Porque son lugares de acceso donde se puede llegar a tratar este hueso,
acá, esta zona del pie, ¿estamos? Se puede llegar a tratar con una inyección intraarticular de la interfalángica distal porque vamos a tener difusión hasta este lugar. Ya vamos a hablar de eso. Sigamos con la anatomía. Entonces teníamos una cara, dos caras articulares, una con la segunda, una con la tercera, una cara flexora donde tiene contacto con la bolsa navicular y a su vez con el flexor digital profundo, porque su hueso navicular va a tener relación tanto en la parte supranavicular, navicular e infranavicular. Las tres regiones de la última porción del flexor digital profundo va a tener relación con el hueso navicular. ¿Estamos? Entonces, todas estas estructuras que acabo de nombrar son la tróclea del pie. ¿Estamos? Bolsa, tendón, ligamentos, articulaciones, interfalangia, todo esto viene a ser parte de la tróclea del pie. El hueso navicular, como ven acá en esta foto, va a tener un cartílago hialino, ¿tá? Recubierto sobre la superficie articular, tanto con la segunda como con la tercera. Pero también vamos a tener un fibrocartílago en la parte flexora, donde va a tener relación con la bolsa navicular y el tendón flexor digital profundo. ¿Estamos? ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Sí. El flexor digital profundo a este nivel, en la zona supranavicular, ¿tá? Siempre un tendón va a tener las principales componentes, va a ser de tipo colágeno. Pero acá se agrega un componente que es también un fibrocartílago, ¿tá? Se entrelaza algunas fibras de fibrocartílago a este nivel, ¿tá? Donde se produce, donde le da mucho más resistencia al flexor digital profundo en este nivel. ¿Estamos? Eso para que tengan una idea de la composición. Fíjense en qué buena foto. ¿Tá? Donde acá vamos a tener el hueso navicular, ¿tá? Está al revés la foto, recién me estoy dando cuenta. Acá vamos a tener la tercera falange, acá la segunda, ¿tá? Si esta es la tercera falange y esta es la segunda, se ubican, ¿no es cierto? ¿Tá? ¿Qué receso es este? Vamos a ver si le puedo llegar a modificar a esa foto. ¿Dónde tengo para modificar? ¿Se acuerdan eso de receso o no, chicos? ¿Están o no están? Yo no me acuerdo. Están. Bueno, la cuestión es que la foto esta se me dio vuelta. Recién me doy cuenta. Bueno. Vamos a ir a la anterior. ¿Qué es el receso este que está acá? ¿Tá? Este se llama receso articular, ¿estamos? Porque es de la articulación interfalángica pálmaro-distal. Porque está palmar, o sea, receso de la interfalángica distal, pálmaro, porque está palmar, distal. Y después tenemos un receso interfalángico distal, pálmaro, proximal. ¿Está? Es fácil, o sea, si ustedes se ubican anatómicamente, nosotros sabemos que para allá es dorsal, para acá es palmar, entonces ya es la articulación interfalángica distal, pálmaro distal y pálmaro proximal. ¿Estamos? Este que está acá viene a ser el receso pálmaro distal. Y este viene a ser el receso pálmaro proximal. Este es el ligamento en T o ligamento colateral de hueso navicular. Entonces dijimos que el hueso navicular tenía relación con la segunda, con la tercera, que amortigua las fuerzas en estas articulaciones y a su vez amortigua las fuerzas que ejercen tanto los ligamentos y tendones, ¿tá? Sobre esta articulación. Acá pueden ver el flexor digital profundo, bien, la bolsa de navicular, y acá el ligamento, esa línea que ven ahí, es el ligamento digital distal, anular digital distal. ¿Estamos hasta ahí?
¿Está? Sí, Hoy profe. vamos a tener Sí, perfecto, profe. Perfecto. Vamos a tener una cara proximal y una cara distal del hueso navicular. Un borde proximal y un borde distal. Por el borde proximal vamos a tener todo lo que es la irrigación del hueso navicular, toda la irrigación y la nutrición de ese hueso va a ser a través de canales o de forámenes vasculares que vienen desde proximal. Y a distal vamos a tener invaginaciones sinoviales, que son pequeñas invaginaciones que se producen desde el receso pálmaro distal de la interfalángica distal. Vamos a poner amarillo. Acá vamos a tener pequeñas invaginaciones sinoviales, donde donde el líquido sinovial trata de nutrir a ese hueso subcondral también. En poca porcentaje, pero también se produce una pequeña nutrición por difusión. ¿Estamos? Bueno, esta afección es una de las causas más frecuentes y controvertidas de la claudicación intermitente del miembro anterior. No quiere decir que los miembros posteriores no estén afectados. Sí, se suelen afectar, pero es raro. Generalmente se da en miembros anteriores. Yo les diría que el 95% del problema del síndrome podotroclear se da en miembros anteriores. Generalmente tiene una franja etaria de 4 a 15 años, o sea, puede aparecer tanto en un animal de 4 años hasta un animal viejo de 15 años, pero tiene una prevalencia generalmente en un promedio entre 7 y 10 años, ¿Qué quiere decir una claudicación intermitente? ¿Qué entienden ustedes por claudicación intermitente? ¿Se acuerdan la clasificación de claudicaciones? ¿Se acuerdan o no? Que un día puede hacerla la claudicación y otro día no, y así. Claro. Y dependiendo de la superficie también donde pisa. Claro. Perfecto. Sí, la claudicación intermitente quiere decir intermitente, más allá de que sacando la superficie o no, pero basándonos en la definición de claudicación intermitente, quiere decir que a veces está y a veces no. A veces está la claudicación y a veces no. ¿Cuál es la claudicación opuesta a la claudicación intermitente? La permanente. La permanente o constante, una claudicación permanente o constante. En este caso, para que ustedes se den cuenta, es una claudicación intermitente. Entonces, en base a esto, a lo que le acabo de decir, acá tenemos un signo, hacemos un paréntesis. Tenemos un signo para diferenciarlo de ciertas patologías que hemos visto. ¿Cuál es esa patología? Por la región, ustedes me tienen que dar una relación de esto. Laminitis. Laminitis. ¿Está? Perfecto. ¿Por qué? Porque la laminitis va a ser constante, va a ser permanente la claudicación. ¿Se dan cuenta? Esta va a ser intermitente. Entonces acá ya tenemos un punto para diferenciar laminitis de síndrome de podotroclear. Y fíjense que las dos están en el casco del pie. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos? Una nos va a afectar una nos va a afectar la parte dorsal del pie y otra nos va a afectar la parte caudal del pie, como en este caso. Pero de todas formas, esta claudicación no deja de ser importante porque en realidad ocupa el tercio de claudicaciones crónicas en los miembros anteriores, en los equinos. O sea, de todas las claudicaciones que tiene un equino, o sea, todas las manqueras que tiene un equino, o cojera, manquera o renguera, un tercio de esas son causadas por esta enfermedad. ¿Estamos? Entonces, bastante importante. La laminitis
no es tan frecuente, no es que sea el otro tercio va a estar ocupado por la mitis, pero es grave. Que se da en menos frecuencia, pero es grave porque puede llegar a terminar con la vida del animal. En cambio, en esta no es tan grave, pero es bastante frecuente. ¿Estamos? Hay dos diferencias ahí. La meningitis no es tan frecuente, pero es grave. ¿Estamos? Esta es más frecuente, un poquito menos grave. Es grave, pero en otro sentido, porque ya lo vamos a ver. Bueno, un poquito de aspecto histórico. Ya desde el 1885 ya se empezaba a hablar del síndrome podotroclear. Esto no tiene mucha importancia, pero bueno, Vale le sugiere que puede ser una alteración de la circulación. Ya en 1885 decían que podría ser una alteración en la circulación del pie, ¿tá? Ya en el 1906 sostienen que es una incidencia por osteísmo o distensiones del flexor digital profundo y ligamento. Osteísmo es una forma de decir una osteitis o una inflamación del hueso. En el 64 sugieren que hay cambios de alteraciones arteriales, en fin. Hay distintas teorías, desde el 1885 hasta la actualidad hay distintos tipos de teorías. ¿Estamos? Pero, para que ustedes tengan en cuenta, lo que sí, acá se me ha cambiado, este es el concepto actual. Sí, tendría que ser. Perfecto. Vamos. El concepto actual dice que la etiopatogenia de la enfermedad navicular o enfermedad o síndrome navicular tiene dos propuestas, tanto una vascular y otra biomecánica. ¿Estamos? En la vascular se dice que puede haber una trombosis en las arterias distales, la que le mostré al principio. ¿Estamos? Una trombosis de las arterias digitales y puede también haber una arteriosclerosis de esas arterias, en fin, todo lo que haga que se disminuye el flujo sanguíneo, lo que nos va a producir una isquemia seguida por una necrosis, y esa necrosis nos va a producir una lisis a nivel ósea. Esa lisis es lo que se dice que es un quiste óseo a nivel del hueso navicular. Entonces, una de las teorías dicen que parte de un problema vascular, un déficit en la irrigación de ese hueso. La otra teoría, que es la que más sostienen sobre esta enfermedad, es un problema de la biomecánica, que según Adams son fuerzas mecánicas no fisiológicas que conducen a la degeneración tisular. ¿Estamos? Pero en realidad pueden llegar a ser las dos etiopatogenias juntas, o puede ser una o la otra. Pero sí, la que más peso tiene es la biomecánica. ¿Qué anormalidades pueden existir en un equino con síndrome de enfermedad navicular? Vamos a tener una enfermedad del hueso navicular, con anormalidades en el hueso, tanto en la radiografía, tomografía y resonancias magnéticas. Entonces, cuando ya tenemos signos radiológicos y de tomografía, de resonancia magnética, ya decimos que hay una enfermedad articular, porque ya tenemos signos radiológicos o signos de imagen. Entonces, por eso se dice que es una enfermedad. Pero también podemos llegar a tener una desmitis o trauma del aparato podotroclear. El aparato podotroclear dijimos que estaba compuesto por el ligamento colateral del hueso navicular, el ligamento navicular impartistal y el ligamento anular digital distal. ¿Se acuerdan? Los tres ligamentos que le acabo de nombrar recién en la otra filmina. También podemos llegar a tener una tendinitis a nivel del flexor digital profundo, en sus tres porciones. ¿Cuáles eran sus tres porciones? A ver.
Supranavicular, navicular e infranavicular. Perfecto, bien ahí. Podemos ya tener una desmitis de los ligamentos colaterales de la interfalángica distal, que también nos puede llegar a terminar con una alteración podotroclear. Podemos ya tener una bursitis del hueso navicular. ¿Se acuerdan? En el capítulo de bursitis vimos el tema de una inflamación a nivel de las bolsas navicular. También puede estar una de las anormalidades que pueden estar presentes en el síndrome navicular. Puede haber sinovitis, capsulitis o osteoartrosis de la interfalángica distal, un desequilibrio primario del casco, ya lo vamos a ver, y desórdenes, distorsiones del casco y o talones. Vamos a ver, anormalidades biomecánicas, ¿tá? Generalmente lo que más pesa en la fisiopatología de el síndrome o enfermedad podotroclear es la mala conformación del casco, principalmente pinzas largas y talones bajos, ¿tá? Eso es un factor muy predisponente para el síndrome podotroclear. Otro factor predisponente es la ruptura del eje podofalángico. ¿Se acuerdan cuál era el eje podofalángico? Lo vieron en la clase de claudicaciones con Walter. ¿Se acuerdan? Vamos, participen, vamos. No, Sí, el profe, eje yo no me acuerdo. podofalángico era la línea que había desde lo que sería la primera falange y la línea del casco, ¿o no? No es No sé cómo. desde la mitad del nudo Ajá, ahí me va gustando. hasta la región distal del casco sería, Ajá, que pase por el medio. claro. Es una línea imaginaria, ¿tá? Que que corre desde la mitad de la articulación, vista desde lateral, ¿tá? De la mitad de articulación metacarpofalángica hasta la mitad de la suela del casco, ¿tá? Esa línea imaginaria, ¿tá? Tiene que ser recta, donde tienen que estar todas las articulaciones alineadas, tanto la interfalángica proximal y la interfalángica distal. Ese es el eje podofalángico, ¿estamos? Otro factor predisponente en las anormalidades de la biomecánica es el ángulo invertido de la tercera falange. ¿Esto qué quiere decir? El ángulo invertido de la tercera falange, ustedes si ven la primera filmina, ¿estamos? Esto, generalmente ustedes ven que hay un espacio entre la superficie solar de la tercera falange y la suela del casco, ¿está? Normal. La línea invertida es cuando esta parte de la tercera falange, ¿está? O este espacio, ¿está? De la tercera falange a la suela se ve disminuida, ¿estamos? Entonces quiere decir que esta tercera falange ha descendido acá y se rompe el ángulo de la tercera falange. Entonces se dice que hay un ángulo invertido. Quiere decir que acá el ángulo que hay entre la tercera falange y la suela, ¿tá? Se invierte, ¿tá? La tercera falange viene a estar acá, digamos, en forma exagerada, se lo estoy poniendo, ¿estamos? Entonces hay un ángulo invertido. En vez de estar así el ángulo como está acá, vamos a poner de otro color. Fíjense que acá hay un ángulo de esta forma, ¿tá? Al descender la falange, ¿tá? El ángulo va a estar invertido para el otro lado, ¿tá? Ese es el ángulo invertido. Entonces, al descender esta falange hacia distal, ¿tá? Me va a producir todo un estrés sobre esta región, lo que me va a producir una anormalidad biomecánica, lo que me favorece a que se produzca toda una enfermedad y una alteración a este nivel. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, Sí, perfecto. genial. ¿Sí? ¿Alguien tuvo duda de eso?
Otra de las anormalidades biomecánicas que favorecen al desarrollo de la enfermedad son las presiones y fuerzas repetidas que produce el flexor digital superficial sobre la bolsa navicular y el hueso navicular. ¿Se acuerdan que el flexor digital superficial tiene contacto directo sobre la bolsa navicular, ¿tá? Que esa bolsa navicular a su vez hace un poquito de amortiguador, pero principalmente ayuda al deslizamiento de ese flexor digital profundo sobre el hueso navicular. Entonces, esas fuerzas repetidas que produce ese flexor digital profundo, ¿tá? Sobre el hueso navicular y la bolsa navicular puede contribuir a un desarrollo de la enfermedad, ¿tá? Pueden ser presiones y fuerzas repetidas en formas anormales, estamos hablando, en una biomecánica normal. Pero lo que quiero que acá se lleven en cuenta es pinza larga, talones bajos, ruptura de eje podofalángico. Por algo he puesto esto en rojo, ¿tá? Un tercer factor predisponente es el ángulo invertido de la tercera falange. Obviamente que la presión y la fuerza de repetida de la flexor digital profundo también es un factor muy importante en la predisposición del desarrollo de la enfermedad. ¿Está? ¿Estamos? Generalmente, ¿por qué vamos a decir que las presiones y fuerzas repetidas de flexor digital profundo es uno de los factores predisponentes? Porque en las fases del paso del animal, donde tenemos una recepción de paso, la mitad del paso y la propulsión, fíjense en cómo se alteran todas las fuerzas a estos niveles. ¿Tá? Vamos a poner amarillo que no está acá. Este es el flexor digital profundo. ¿Tá? En la recepción del paso, mitad del paso, fíjense en el estrés que sufre el flexor digital profundo. Estrés normal, ¿estamos? Y en la propulsión del paso es donde mayor fuerza hace, donde mayor tensión se produce sobre el flexor digital profundo. Y por lo tanto, acá hace mucha presión hacia dorsal, ¿tá? Entonces acá me está comprimiendo todo lo que es bolsas y el hueso navicular. ¿Estamos? En esta parte del paso, en la recepción del paso, no hay tanto estrés en la parte sobre la parte podotroclear inferida por el flexor digital profundo. Sí un poco en la mitad del paso, ¿tá? La mitad de apoyo, donde se va a ver mucho estrés a nivel de la inserción del flexor digital profundo, en la inserción en la tercera falange. Y en la propulsión, vamos a tener mucho estrés tanto en la inserción del flexor digital profundo como en la relación del flexor digital profundo con la bolsa sinovial y el hueso navicular. La bolsa del navicular y el hueso navicular en sí. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que me puede llegar a permitir un desorden a nivel de este paso normal, me puede llegar a predisponer a una alteración de estas estructuras palmares posteriores del pie. ¿Estamos? Generalmente, ¿qué se puede llegar a producir? Se puede llegar a producir un adelgazamiento, agrietamiento o pérdida de la capa fibrosa del hueso navicular. ¿Tá? Puede haber una formación de condromas o necrosis de hueso subcondral. ¿Tá? Puede haber fibras de colágenos deshilachadas del flexor digital profundo y puede haber fisura en el fibrocartílago de la superficie flexora, ¿tá? Del hueso navicular. Estas dos alteraciones, cuando se dan juntas, tanto las fibras de colágeno deshilachadas como la fisura de fibra de colágeno en la superficie flexora del hueso navicular, pueden predisponer una adherencia del flexor digital profundo al hueso navicular. ¿Estamos? ¿Me siguen? Pero todas esas son anormalidades que pueden llegar a pasar en una enfermedad o síndrome podotroclear. ¿Quiénes causan dolor?
El dolor generalmente está causado por un aumento de presión a nivel intraóseo, que está asociado por una distensión venosa o una hiperperfusión, y por una lesión tanto del flexor digital profundo como del ligamento. Las lesiones en el flexor digital profundo y ligamento son mucho más dolorosas, mucho más dolorosas que el aumento de presión a nivel del hueso navicular. Pero cuando nosotros tenemos un problema, una enfermedad o síndrome podotroclear, cuando ese caballo claudica, tiene dolor, ¿estamos? Ese dolor va a venir de estas dos regiones, o tanto a nivel óseo, o a nivel de los ligamentos o tendones. Si es muy doloroso, tenemos que ya estar pensando que podemos ya tener un problema a nivel de tendones y ligamentos. Factores que predisponen a esta enfermedad. Una predisposición hereditaria altísima tiene. Altísima. ¿Pero por qué tiene una predisposición hereditaria altísima? Porque los defectos en la conformación del pie del caballo es un factor muy predisponente. Esos cascos que son pequeños, encastillados, los desbalances lateromediales de los talones, todos esos son factores predisponentes y son factores de conformación y generalmente están muy ligados en la herencia genética. ¿Estamos? Entonces tiene una predisposición hereditaria muy alta por los defectos de conformación. ¿Se entiende? El eje podofalángico, como anteriormente dijimos, también, tanto que sea quebrado hacia adelante o quebrado hacia atrás, es un factor predisponente, y ejercicios repetidos sobre superficies duras e irregulares también es un factor muy predisponente. El factor ambiental vendría a ser predisponente para el desarrollo de esta patología. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Los signos clínicos. Principalmente nos vamos a basar en la historia clínica. Generalmente son caballos que tienen una claudicación crónica, intermitente, como dijimos antes, un día sí, un día no, un día sí. Puede ser unilateral o bilateral. Es muy común que tengamos esta patología en forma bilateral, que sea en los dos miembros al mismo tiempo, los miembros anteriores. ¿Estamos? Pero generalmente por ahí una se manifiesta más que la otra. Entonces por ahí vemos un caballo que claudica de un miembro, pero a su vez tiene una marcha muy anormal, ¿estamos? De los dos miembros, porque acorta el paso en los dos miembros. Como que le duelen los dos miembros al mismo tiempo, pero uno le duele más que el otro, por lo tanto se va a manifestar con el movimiento de la cabeza, ¿se acuerdan? Cuando asienta el miembro afectado, levanta la cabeza, ¿se acuerdan? La claudicación de miembros anteriores. Sí. Bueno, por ahí esa manifestación lo podemos ver en un miembro, pero no quiere decir que el otro no esté. A lo mejor el otro esté afectado, pero en forma menos grave. ¿Estamos? Pero bueno, la historia clínica es que es una claudicación crónica, uni o bilateral, leve a moderada de los miembros anteriores. Y que se agrava después del ejercicio. Generalmente esos son caballos que tienen esa claudicación y donde tienen un ejercicio intenso, al otro día o apenas terminan el ejercicio quedan súper doloridos, donde se intensifica mucho el dolor después del ejercicio. Vamos a ver una disminución en la extensión de los miembros anteriores, lo que se ve como una marcha breve o con un arrastre. Generalmente estos caballitos son los que dicen que son los caballos que pisan huevos, que van como pisando huevos. Imagínense ustedes, los pongo a ustedes en un cuarto con huevos y que tienen que caminar de un extremo al otro. Entonces van a tratar de romper la menos cantidad de huevos posible. Imagínense cómo van a caminar ustedes, tratando de hacer la menor fuerza posible mientras hacen el paso, ¿no es cierto? ¿Se imaginaron esa situación?
¿Está? ¿Se lo imaginaron o no? ¿Están Sí, ahí? como que caminamos de punta de pie. Claro, como que camina en punta de pie, pero a su vez, porque con la punta del pie también puedes romper el huevo. Entonces vas a tratar de hacer la menos fuerza posible sobre ese huevo. ¿Está? Entonces van a hacer ese típico, es típico andar de los caballos con síndrome podotropial o enfermedad podotropial, van a ser esos caballos donde ustedes van a ver que no tratan de no hacer fuerza sobre esos miembros, donde no ponen peso sobre esos miembros, ¿tá? Van a ver que en la marcha de los animales van a ver que no ponen peso sobre esos miembros. Son esos caballos que dice que caminan sobre huevo, ¿tá? Ustedes cuando van a la caballeriza o a los establos, o donde sea, donde vayan y dicen, no, este animalito hace como que camina, como que camina sobre huevo, le dicen generalmente en el campo. ¿Tá? Es esa marcha, es que el animal trata de no pisar con los miembros. ¿Tá? Generalmente son caballos que tropiezan mucho, porque si se dan cuenta, en la fase que le mostré antes, en la fase del apoyo del pie, en la fase de propulsión, ¿tá? En la fase de propulsión, es donde mayor estrés se produce tanto en la inserción como en el hueso podotropial. Entonces, al sentir mucho dolor en esta fase, el animal no lo va a levantar toda esta parte, no va a tener la primera fase de elevación del paso no va a ser correcta, por lo tanto no lo va a elevar tanto, entonces va a arrastrar el miembro. ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden eso? Entonces va a ser un caballo que va a tropezar muy frecuentemente. Un caballo que tropieza frecuente, que tiene una claudicación crónica, ¿tá? Que se eleva después del ejercicio, que esa claudicación se intensifica después del ejercicio, y que camine en forma de huevo, son todos signos clínicos que nos pueden estar indicando, ¿tá? Que es una enfermedad o síndrome podotropial. ¿Tá? A su vez que obviamente, como cualquier claudicación, una disminución de la performance de ese caballo. ¿Tá? ¿Vamos? ¿Me vienen siguiendo? Sí, profe. ¿Se lo imaginan al caballo ahí claudicando, pisando huevo? Bueno. Otros signos clínicos es la aptitud postural que toman, ¿tá? Es un apoyo en pinza. ¿Por qué? Porque como le duele la parte de atrás del pie, ¿tá? El animal trata de apoyar más con la pinza que con la parte posterior del pie. Apoyo en pinza sobre la línea de aplomo o por delante de ella. Eso es lo que generalmente se lo conoce como pinzando, o mano de escribiente, que también le suelen decir. ¿Ah? Cuando son de los dos miembros, generalmente alterna uno con el otro, ¿tá? Pero es muy difícil encontrar una enfermedad o síndrome podotropial en un caballo que esté igual en los dos miembros. Generalmente uno se manifiesta más que en el otro, ¿verdad? Pero si tenemos un síndrome podotropial o una enfermedad podotropial en un miembro, lo más probable es que lo tengamos en el otro también. ¿Vamos? Van a tener pasos embarados, como decíamos hoy, y acorta la fase anterior del paso, lo que le dije anteriormente. Por lo tanto, al acortar la fase anterior del paso, no elevar bien los talones, hace lo que hace que se tropiece con más facilidad. Por lo tanto, el nudo desciende menos. ¿Tá? Entonces, cuando veamos un caballo que tropieza, que cuando está en descanso tiene la mano pinzando o pone la mano por delante de la línea de aplomo, ¿tá? Tratando de no producir peso sobre la parte posterior del miembro, tratando de pisar en pinza, que camina con pasitos cortos, ¿tá? ¿Por qué? Porque le duele la parte posterior. Es un caballo que y que tropieza, es un caballo que generalmente cursa con la patología de enfermedad o síndrome podotropial.
¿Estamos? Fíjense de los años que viene esta enfermedad, pero esta es una foto bien vieja que lo puse ahora para que vean cómo es la mano de escribiente. Ven que el caballito generalmente, aparte de tener la mano elevada, casi elevada, ¿tá? Trata de no tener presión sobre la parte posterior del pie, a su vez la llevan hacia adelante para que haya menor estrés desde el flexor digital profundo hacia la bolsa podotroclear y el hueso navicular. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la enfermedad puede estar tanto en el profundo como en el hueso o la bolsa. ¿Ah? Fíjense acá. Ay, Dios. Está. Fíjense, esta es la postura normal, la postura clásica de un caballo con síndrome podotroclear. Yo le había puesto un videito acá, fíjense. ¿Lo alcanzan a ver o no? Sí. Es el mismo caballito que vimos antes, pero fíjense, él tiene problemas en los dos, pero obviamente que más sobre el miembro anterior derecho. Pero fíjense cómo lo trata de llevar para adelante y aflojar el peso sobre la parte posterior del pie. ¿Lo alcanzaron a ver todos? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. O sea, ¿Ah? Fíjense en otra foto clásica, ¿ah? De la mano de escribiente o pinzando en pinza, donde lleva el miembro por delante la línea de aplomo. La línea de aplomo estaría acá. ¿Ah? Entonces trata de llevar el miembro hacia adelante para que para producir el menor estrés posible o la menor fuerza posible sobre la parte posterior del pie. Esos son, cuando ustedes vean un caballito con este tipo de postura, piensen que el problema puede llegar a estar en la parte posterior del pie o caudal del pie. Estos son los que les decía la conformación, talones bajos y pinzas largas. Fíjense la longitud de esa pinza y cómo está debajo ese talón. Por lo tanto, toda la parte posterior del pie está toda sufriendo un estrés. ¿Estamos? O con los bulbos, los talones comprimidos. Fíjense, está, a su vez de que tiene talones bajos, está comprimido, están disminuido, no tiene la conformación normal ese pie, ¿está? Están encastillados. Son los vasitos de mula o encastillado, son cosas que predisponen a una alteración o un estrés en la parte posterior del pie. Pueden tener un desbalance tanto lateral como medial. Fíjense, si nosotros trazamos una línea, lo normal es que tengamos, perdón, voy a poner roja. Lo normal que si nosotros trazamos una línea, el balance normal del casco es una línea transversa donde a nivel de la corona y otra línea perpendicular al suelo donde nosotros tenemos que dividir. Uy, bueno, esto me salió medio chota. Pero bueno, en esta línea perpendicular al suelo tenemos que dividir al casco en dos. Tiene que pasar por la parte dorsal de la pinza del casco y tiene que dividir el casco en dos partes iguales. Y a nivel de la corona tenemos que trazar una línea paralela a la corona donde tiene que haber la misma distancia desde esa línea hasta el suelo. En este caso está alterada la línea y fíjense en cómo la línea está en este sentido. ¿Estamos? Hay un aumento de estrés en este nivel. Y fíjense en cómo está inflamado esta región de acá. ¿Se entiende? Esa es una alteración en la conformación del casco, que lo tienen que inspeccionar cuando ustedes vean un caballito que tengan ese problemita. Generalmente los talones tienen que ser una línea paralela entre la cara dorsal del casco y los talones tienen que ser una línea paralela. Se dice que
la distancia del talón hacia el suelo tiene que ser 1/3 de la distancia desde la corona hasta la punta de la pinza. Es una conformación normal del casco. Y este es el eje podofalángico que le decía yo. El eje podofalángico, que es de la articulación metacarpofalángica hacia la mitad del casco, tiene que dividir todas las articulaciones por el medio. ¿Estamos? El diagnóstico generalmente lo vamos a hacer con anamnesis. ¿Qué nos va a decir la anamnesis? A ver. Y el tiempo que hace que lo viene haciendo a las posiciones o viene claudicando. ¿Qué tiempo viene siendo? A ver, contame. Que tiene claudicación intermitente, Ajá. que tiene hace pasos cortos, se tropieza, tiene postura en pinza. Todo eso, la postura en pinza por ahí la pueden llegar a ver ustedes, pero la claudicación crónica e intermitente, eso lo tienen que rescatar de la anamnesis, ¿está? Porque eso es un dato muy importante en los signos clínicos de esta enfermedad y que ustedes no lo van a percibir cuando vayan a ver el caballo, ¿estamos? Entonces, de la anamnesis, ¿qué tienen que rescatar? Tratar de preguntar al cuidador o al propietario cuánto hace que está claudicando, ¿tá? Y si siempre claudica o no, y cuándo claudica. Porque se acuerdan que generalmente las claudicaciones se intensificaban después del ejercicio, ¿tá? Entonces la anamnesis en este caso, en esta enfermedad, es importante, ¿tá? Porque es un dato muy útil. Cuando el cuidador o el propietario le diga, sí, es un caballo que hace mucho que claudica, pero hay días que está muy dolorido y hay días que no está muy dolorido, ¿tá? Entonces ese dato ya les sirve bastante a ustedes, ¿estamos? A su vez que los signos clínicos de la actitud postural, ustedes la pueden llegar a evaluar cuando estén examinando el caballo, ¿tá? Pero de todas formas le pueden llegar a también preguntar en la anamnesis cómo es el tipo de actitud que toma el animal, ¿tá? Evaluación de la marcha, como dijimos anteriormente, y obviamente que vamos a tratar de evaluar los aplomos generalmente del casco, partiéndose en las 3 líneas esas que les dije yo anteriormente, ¿tá? Haciendo una línea perpendicular al piso, dividiendo al miembro en 2, y otra paralela al piso a nivel de la corona, donde tenemos que tener una misma distancia entre suelo y corona, ¿tá? ¿Se entiende eso? Esa es una forma en donde en la inspección ustedes van a rescatar bastantes datos, ¿tá? Y a su vez tratar de lograr el eje podofalángico, tratar de evaluar el eje podofalángico. Y a su vez vamos a tener todas las pruebas diagnósticas como la palpación manual del casco a dedo. Ahí estamos viendo cómo se evalúa, ¿tá? Toda la parte lateral o a nivel de las cuartas partes del casco. Fíjense que generalmente cuando tenemos un estrés a este nivel empiezan a haber ondulaciones de estas líneas normales, ¿tá? Estas líneas normales de casco empiezan a haber ondulaciones, que también las solíamos tener en la laminitis. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Pero bueno, cuando tenemos deformaciones desde este nivel para atrás, ¿tá? Tenemos talones inflamados o bulbos de talones desituados, ¿tá? Fuera de lo normal, vamos a verlo desde este lugar para atrás, ¿estamos? Pero a su vez también vamos a ver la interfalángica proximal cuando hay una efusión a nivel de la articulación interfalángica proximal, la vamos a ver a este nivel. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, la interfalángica distal, perdón, no proximal, la interfalángica distal está relacionada con el hueso navicular, si se acuerdan. Entonces también tenemos que inspeccionar esta parte de acá para ver si no hay efusión, si no hay aumento de líquido sinovial en los recesos
dorso proximal de la interfalángica distal. ¿Estamos? Fíjense también cuando evalúan un animal, elevan el miembro, ¿tá? Y tratan de evaluar la distancia desde los bulbos, los talones, hasta la suela, ¿tá? Esa distancia de un lado y del otro tienen que ser iguales, ¿tá? Tiene que haber la misma distancia desde un bulbo del talón hacia la suela del casco, ¿tá? Es otra cosa que tienen que evaluar, ¿tá? Y acá fíjense en cómo está la alteración a nivel de los bulbos, los talones, lo que le hablaba anteriormente. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Bien, perfecto. Vamos a también, a través de palpación y presión a punta de dedo, tratar de ver la laxitud de qué. ¿Qué estoy tocando ahí? Aparte de los bulbos, los talones. ¿Qué otra estructura es importante que evaluemos a ese nivel? Y su laxitud. Ahí le estoy dando mucha información. ¿El casco en general, cómo se mueve o no? Sí, no sé, ¿tiene movimiento el casco generalmente o no? Ves un mínimo movimiento, pero sí. Ah, pero ahí es donde tiene el profe de Melo, una foto de él. Le vamos a mandar un gran saludo a nuestro profe. Eh, pero ahí en esa zona donde tiene los dedos, ¿qué estamos evaluando? Aparte los bulbos, los talones. ¿Qué otra cosa podemos estar evaluando que puede llegar a ser muy importante en este tipo de patología? Cartílagos alares. Cartílagos alares. Entonces ahí tenemos que tener la evaluación de la flexibilidad de los cartílagos alares. ¿Por qué? Porque si nosotros, si se acuerdan, cuando hablamos de la aminitis, dijimos que la almohadilla plantar o el Cushing digital, que ustedes decían amortigua el peso. En realidad no amortigua el peso, sino que me da más una sensación de propiocepción, ¿se acuerdan? El mayor peso lo amortigua los cartílagos alares y el proceso parietal de la tercera falange. ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen? Entonces, una calcificación a nivel de cartílago alares donde disminuye la flexibilidad de este cartílago alar me va a producir un estrés de todo el aparato podotroclear que está dentro de esa región. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ah? Entonces, uno de los lugares donde hay que inspeccionar a través de palpación-presión es la flexibilidad del cartílago alar. ¿Está? Otro lugar donde tenemos que, ahí fíjense en cómo haces presión con los dos dedos, ¿está? Meter los dos dedos en esa fosa, que ¿cómo se llama esa fosa? Fosa de Chenot, ¿no es? Muy bien, la fosa de Chenot. Entonces yo pongo los dos dedos, la yema de los dedos gordos sobre la fosa de Chenot y trato de hacer una pequeña fuerza hacia excéntrica, que se vendría a ser hacia cada lado, tanto hacia lateral como hacia medial, ¿estamos? Entonces ahí vamos a ver la laxitud de esos cartílagos alares. Y a su vez puedo llegar a hacer presión sobre esa fosa de Chenot, ¿está? Donde infiero dolor sobre la bolsa navicular, flexor digital profundo y todas las estructuras posteriores del pie, ¿está? Entonces nos ponemos los dos yemas de dedo ahí y hacemos pequeña presión hacia axial, abaxial, en dirección abaxial o excéntrica, ¿tá? Y concéntrica, ¿tá? Para ver la flexibilidad del cartílago y presión, sí, presión sobre la fosa de Chenot. ¿Estamos? También otra forma de evaluar es, también tenemos que evaluar todo lo que es los ligamentos colaterales, perdón, los ligamentos los ligamentos sesamoideanos. ¿Se acuerdan cuáles eran los ligamentos sesamoideanos?
¿Se acuerdan o no? ¿Cómo fue la pregunta, profe, que se cortó? ¿Cuáles son los ligamentos sesamoidianos? También debemos evaluar la parte de la cuartilla, ¿tá? Acá tenemos los nudos y acá tenemos el casco. En la cuartilla debemos también evaluar la flexibilidad y la adherencia y si hay dolor o no de los ligamentos sesamoidianos. ¿Se acuerdan cuáles son los ligamentos sesamoidianos? Rectos, oblicuos, cortos y cruzados. Perfecto. Recto es uno solo, ¿tá? Oblicuo son dos, en realidad son dos orígenes y una inserción, ¿tá? Y después tenemos los dos cruzados y los dos cortos, ¿tá? Que son pares. ¿Tá? Un dato para que tengan en cuenta, ¿saben cuáles de esos son intraarticulares, cuáles de esos son extraarticulares? Los orígenes. Los cruzados, los cortos y los oblicuos, su origen en la base del sesamoideo es intraarticular a la articulación interfalángica proximal, metacarpofalángica, perdón. Son intraarticulares. El recto no es intraarticular. ¿Ah? Entonces hay que evaluar la flexibilidad porque puede haber adherencia, puede haber calcificaciones, en fin, que pueden llegar a alterar toda la parte posterior del pie y infiere también un estrés sobre la tróclea del pie. ¿Tá? Otra de las inspecciones que tienen que tener en cuenta es el extensor carporradial. ¿Tá? El extensor carporradial se origina de este lugar y se inserta acá. Cuando hay una alteración de este nivel, ¿tá? El animal trata de poner siempre el miembro hacia adelante, ¿tá? Y trata de relajarlo, se empieza a producir una atrofia a nivel de este músculo. ¿Tá? Entonces, si ustedes comparan los dos miembros, fíjense en que hay una disminución de volumen del extensor carporradial. Es uno de los signos también que pueden llegar a encontrar. No es frecuente encontrar esto. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser una claudicación muy crónica, ¿tá? Y ya muy avanzada, la enfermedad donde es muy claudicógena. Van a encontrar este tipo de signología. Pero bueno, es un dato más que pueden llegar a aportar a la inspección. ¿Ah? El diagnóstico generalmente lo vamos a hacer por una flexión forzada de la interfalángica distal, una palpación con la pinza de tentar, ¿tá? A nivel del casco, suela y ranilla, la prueba de la cuña y básicamente eso. Estos son los videitos que yo les di en semiología a principio de año. Algunos de ustedes estaban ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, la inspección del casco se empieza, yo generalmente empiezo desde un talón, ¿ah? Y voy tratando de pinzar, siempre son presiones constantes las que tienen que llegar a hacer, ¿tá? Presiones constantes. Yo generalmente la inspección del casco empiezo desde un talón, sigo por toda la clavera de la herradura, la pinza de la herradura y voy hacia el otro talón, ¿estamos? Y voy evaluando cada casco en su clavera, ¿tá? Para ver si produce algún dolor. Pero en la parte posterior del pie, eso es una inspección general del casco, ¿tá? Pero en la parte posterior del pie, ¿tá? La hago de esta forma. Generalmente se pinza de cada lado, ¿tá? En la laguna de la ranilla sobre la pared lateral del casco, sobre la laguna medial, lateral, perdón, y la pared del casco, y después pongo la rama sobre la laguna medial y la pared lateral, y de ahí de esa forma, y la otra maniobra es desde la laguna lateral hacia la pared medial. ¿Tá? De esa forma infiero dolor sobre toda la parte podotroclear. ¿Estamos? Una vez evaluado todo el pie, lo que se puede llegar a hacer es, se pone un trapito o un algodón, como en este caso, sobre la fosa del Chenot y la pinza sobre la laguna central de la ranilla, ¿tá?
y se hace presión en esa región para evaluar toda la parte podotroclear. ¿Se entiende? ¿Vamos? Sí, profe. Perfecto. También se pueden hacer pequeños golpes sobre la ranilla, a nivel de la laguna central de la ranilla, se hacen pequeñas percusiones con la pinza de tentar para ver la reacción del animal. Esta es la prueba de la cuña. Acá se puede usar un martillo, se puede usar una gubia, como en este caso, o la misma pinza de tentar. Cualquier cosa que produzca estrés y presión, aumente la presión sobre esta región, ¿tá? Y eso hace, y si después se lo deja 1 minuto al caballo sobre esta estructura, ¿tá? Generalmente por ahí se puede llegar a aumentar la presión levantando el miembro opuesto, y después se lo hace trotar o se lo hace caminar, depende del grado de claudicación que manifieste el animal. Si está muy claudicógeno, con que camine nomás es suficiente. Pero si no, se lo hace trotar y ver si se aumenta el grado de claudicación o no. Si aumenta el grado de claudicación, a nosotros hacer un aumento de estrés en esta región, bueno, nos puede estar infiriendo de que el problema puede estar ahí. ¿Estamos? ¿Me siguen? Ahí está la flexión forzada de la interfalángica distal, también es otro dato que nos puede llegar a dar en la inspección palpación, ¿tá? Y las otras técnicas de diagnóstico van a ser la anestesia regional, que la vamos a tener. En este caso van a ser positivo al bloqueo axial de los cartílagos alares o bloqueo abaxial de los ligamentos sesamoidianos, ¿tá? Los que vimos recientemente. Podemos hacer también un bloqueo a nivel de la bolsa podotroclear o de la articulación interfalángica distal. ¿Hacemos un mini recreo? Sí, por favor. Sí. Bueno, profe. Listo, a las 11 menos cuarto nos juntamos, de acá a 15 minutos. ¿Estamos? Bueno, profe.